¿Está listo, hermano? De verdad. Cierren las puertas allá, miren, para que de una vez. Vamos a iniciar, hermanos, continuar con la número 2 de la serie El Temor. Y acordémonos que esta serie tiene como tema el temor en el sentido de miedo, pavor, terror, fobia. Aquello que logra y ha logrado neutralizar, congelar, ¿sí? Ahí dejar prácticamente sin poder hacer nada a muchos. Acuérdese, la palabra de Dios maneja el término temor en dos sentidos. Debo de hacer esta aclaración siempre. Acuérdese que la Biblia en el Antiguo Testamento fue mayormente escrita en hebreo, y algunas partes en arameo, pequeñas partes en aramea, pero generalmente fue en hebreo. Y la palabra temor en dos sentidos, por ejemplo, el primero en yirá, que se refiere a reverencia, respeto, ¿sí? Viene la presencia de Dios y no queda más que postrarte delante de Él, eso es temor de Dios, reverencia, respeto. Sin embargo, también, el otro temor que vamos a manejar la serie es el temor morá, que es diferente, yirá y morá. En nuestro castellano se utiliza el mismo término, aunque hay otros sinónimos. Pero en el hebreo no, yirá es temor, reverencia, respeto, pero morá es espanto, terror, miedo. Entonces son dos tipos de temor. Hay que ver en el contexto a qué temor se está refiriendo. En griego, pues el término es un poquito más común. En el griego viene miedo, pavor, temor, espanto, phobos. De ahí viene el término fobia. ¿Sí? En 1 de Juan 4:18 voy a estar utilizando el término que se utiliza precisamente aquí en el sentido que se utiliza acá. Dice, en el amor no hay phobos, en el amor no hay miedos, sino el perfecto amor echa fuera el miedo. Porque el que tiene miedo aún lleva en sí castigo. ¿Por qué? Pues porque no ha creído y confiado en Dios. De donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, hermanos. Entonces aquí, la palabra en el original utilizada en griego es phobos, miedo, terror, susto, espanto. La Biblia, versión La Palabra, lo dice así: amor y temor son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está relacionado con el castigo. Y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Ahora, Dios es amor. Quien no está lleno de amor de Dios en su corazón sigue teniendo miedo a muchas circunstancias en este mundo. Y como lo decíamos la semana pasada, algunas de ustedes las manifestaron. Miedo a quedar solo, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la mamá. Alguien dijo, a mi mamá, ¿a quién le tienes miedo? A mi mamá, dice. Hace muchos años me tocó compartir con teníamos grupos de varones y me tocó compartir en uno por acá de este lado, de acá. Era totalmente diferente. Estamos hablando de hace 23, 24 años. Era totalmente diferente esta zona de la ciudad. Entonces me invitaron a compartir en un grupo de varones porque se hacían alrededor de 30 y tantos desayunos. Y uno prácticamente pasó por todos, ¿no? Pero en esa ocasión, cuando terminé la enseñanza y el mensaje de alcance, se me acerca un varón, le digo. Se me acerca un varón y me dice, hermano, dice, me da un consejo porque vine aquí al desayuno y no le pedí permiso a mi esposa. Y ahorita que llegue, me va a ir mal. ¿Qué? Así, hermanos. De repente, checa que no sea Jezabel la que está ahí a un lado y... esa Chabelita, como esos estragos, como ha hecho estragos en la historia. Entonces, hermanos, ¿a qué le tenemos miedo?
miedo al cual estamos refiriendo esta enseñanza o esta serie es una realidad en nuestras vidas. O sea, Dios lo programó en nuestras vidas, ese miedo, metió el chip del miedo, pero para protección, ¿sí? Para cuidado. No para vivir angustiados, neutralizados, nerviosos, lo cual lleva a vivir un estrés sin poder dormir y hasta enfermar nuestro físico. No, para eso Dios nos dio el miedo. Sí lo dio y sí lo puso y sí nos equipó. Pero es un mecanismo de defensa, dirían por ahí en la cuestión biológica, es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, imagínate que de repente aquí, así se levante una, no hay aquí, pero pues nomás lo voy a decir porque una cobra así grandota, se levante así. Y yo estoy aquí y sale de atrás ahí y ustedes no me avisan, ya ven. Entonces sale de ahí atrás y yo estoy aquí arreglando aquí. Tengo dos opciones, o sea, para eso es las dos opciones del miedo, ¿sí? Una, para verla ahí. Y aquí quedarme ahí y ahí ser presa del miedo y presa de la mordedura. Y entonces accionar, ¿sí me explico? Para eso es. El miedo es para reaccionas, a veces involuntariamente, para tu protección. ¿Lo estamos comprendiendo? Hermanos. Leamos el siguiente artículo acerca del miedo, que toma como término el temor. El temor, dice este artículo, es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener, fíjese, puede tener, si no se canaliza bien, implicaciones para la salud física y mental. El miedo se caracteriza por una sensación de inquietud o agitación que puede ser acompañada por manifestaciones físicas como el aumento de la frecuencia cardíaca. Precisamente para eso es, para reaccionar. Más sangre, más oxígeno. La sudoración, la tensión muscular y la dilatación de las pupilas. Desde la perspectiva neurobiológica, esto es, de los que estudian el cerebro internamente, el temor se origina en una región del cerebro lo llamada amígdala. Usted lo puede investigar en internet. ¿Cuál es la función de esta? De hecho, esta se le llama, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Esta partecita del cerebro es la que regula las acciones involuntarias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la respiración. ¿Estás dormido? Y la respiración sigue haciendo. Entonces, y la hipófisis también. Bueno, entonces ahí está. Entonces ahí se origina en una región del cerebro llamada amígdala, que juega un papel crucial en el procesamiento de las emociones y en la respuesta al estrés. Cuando se percibe una amenaza, la amígdala se activa y envía señales a otras partes del cerebro y del sistema nervioso autónomo para preparar el cuerpo para una posible acción defensiva. Un fenómeno que es conocido como respuesta de lucha o huida. ¿Sí? Lucha, te puedes defender al momento. No te puedes defender rápidamente, se activa ahí. Como dicen por ahí, patitas pa' que te quiero, ¿no? Así es, hermanos. Ahora bien, en términos clínicos, el temor puede ser una respuesta a situaciones de peligro. Pero cuando es intenso, persistente y desproporcionado a la amenaza real, puede convertirse en un trastorno de ansiedad, pánico. Se pierde el control, respiración agitada, sudoración, etc. Esto pues logra afectar la calidad de vida de las personas. Pero hay algo más. Cuando una persona está en un hospital atendiéndose de una situación seria, el miedo, escuche bien, el miedo a la propia enfermedad o a estar en el hospital o a los tratamientos médicos o el miedo a la muerte puede afectar seriamente la salud de los pacientes. Y entonces alguno pudiera reclamar en este momento, ¿no?
a Dios. Señor, ¿por qué me pusiste ese chip aquí en mi mente? Esa glándula, ¿no? Bueno, pues lo mencionamos la semana anterior y ahorita pusimos un ejemplo también, iglesia. Definitivamente no es para neutralizarnos o congelarnos o paniquearnos, ¿no? O caer en pánico, ¿no, hermanos? Más bien, como le digo, es un mecanismo de defensa involuntario para protegernos. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos precisamente en todo tiempo y en todo momento esa reacción que Dios puso en nuestro organismo, pero que también nos aclara y nos dice que cuando tengas miedo, porque es un sentimiento muy natural, pero hay que canalizarlo correctamente, pero cuando tengas miedo, no te vayas a olvidar de esas 10 citas que les dije que iba a compartirles hoy en este día. Esas 10 citas bíblicas que te dicen lo siguiente. Bueno, si a alguno le gusta anotarlo, voy a decir rápido, ¿no? Rápido. Pero por ejemplo, en Génesis 26:24 dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. ¿Lo estamos escuchando? En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no temas porque Dios está contigo. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 43:5 dice, no temas porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré a tu descendencia y desde el occidente te reuniré con ellos. No temas, yo estoy contigo. Jeremías 1:8 dice, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. ¿Quién lo afirma? Lo afirma el Señor. Jeremías 46:28 dice, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Y aquí ponle tu nombre, hermano, hermana. En Segunda de Reyes 6:16, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es algo que Dios le mostró, sí, a un rey por medio del profeta, Dios se lo mostró. No temas, estás sitiado ahí por un ejército grande, bueno, pues más son los que están con nosotros que los que están con ellos, no temas. En Hechos 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no tengas miedo, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. En Marcos 5:36, para terminar con las 10 citas, Marcos 5:36 y Lucas 8:50 dice exactamente lo mismo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y esa es una promesa de Dios que está vigente hoy, hermanos. Y ante los miedos que usted pueda tener, que le quitan el sueño, que le roban la paz, viene con mayor poder la palabra del Señor, con autoridad que dice, no temas, yo estoy contigo. Cientos de citas bíblicas que dejó Dios, que hablan en referencia a que el miedo no nos venza, que no venza la vida de sus hijos. Y debemos saber que absolutamente toda la palabra de Él nos debe de traer seguridad siempre. Y eso se logra, repito, cuando creemos verdaderamente en Él. Si no, no va a pasar nada, hermanos. Hermanos, Dios desea llevarnos a esa condición de ante las adversidades, las circunstancias, ante aquello que nos causa miedo, mantenernos esforzados, valientes y derribar cualquier barrera en el nombre de Cristo que se pueda poner enfrente y no desmayar. Segunda de Timoteo 1:7, lo leímos la semana pasada también, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, en el original dice miedo, ¿sí? Fobos. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cual nos enseña, pues, que hay que aprender a canalizar el miedo. Hay que aprender a canalizar el pavor. Hay que aprender a canalizar el fobos. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay que aprender a canalizar el fobos. ¿Por qué?
porque si no te van a controlar igual que te están controlando las tarjetas de crédito. Y ya perdiste. Hay que saberlo canalizar, hermanos. Al igual que las tarjetas de crédito, que el miedo no nos controlen, sino que tú tomes el control y que lo aproveches para tu bien, para tu propia protección y la protección de los tuyos. En caso de accidente, o como dicen las compañías de seguros, cuando venga un siniestro, se oye medio siniestro, pero así dice. En caso de accidente, ¿quién es el que debe de accionar? Por ejemplo, en el accidente está toda la familia. ¿Quién es el que debe de accionar? En caso de un incendio, ¿quién es el que debe de accionar? En caso de un temblor, inundación, situación adversa. Pregunto, de acuerdo a lo establecido por Dios, ¿quién es el que debe reaccionar, de tomar el mando? ¿Quién? Pues el varón. Pero imagínese que el varón ahí viene y está temblando y le da el telele ahí. Y se agarra de la esposa y empieza, ora por mí, ora por mí. Hermano, tomemos autoridad. O imagínese que ahorita entre algo ahí medio extraño. Entonces yo tengo una puerta ahí de salida, no, pues ahí se ven. No teman. Y moles, hermanos. O sea, el varón, a ver, levanta la mano los varones. Ya se fueron. El varón es el que debe de accionar. Esto habla de que le cree a Dios, de que toma la decisión, ¿sí? Para traer seguridad y confianza en Dios a los demás. ¿Por qué? Porque habla de haber comprendido quién es el Señor para cada uno de nosotros. Y Él es el que tiene la responsabilidad de transmitirlo a los demás. Ahora, uno de los miedos más comunes, acorde con encuestas, incluyendo el sondeo que realizamos la semana pasada, hermanos. Algunos me dijeron lo que les comenté yo, pero hay uno que mencionó el siguiente: miedo al fracaso. Miedo a fracasar. Miedo a no poder terminar, no sé, algo que comenzaste, algo que iniciaste, a no poder. Un miedo. Es el tema que vamos a tratar ahora, hermanos. Mire, cuando se tienen sueños, retos, proyectos, ese miedo mal canalizado suele ser una fuerza paralizante a la hora de hacer lo que queremos, pero no podemos hacerlo. Te neutraliza el miedo. Hay personas que viven con la idea de, es que nuestra incapacidad, no voy a poder y va a haber consecuencias. Y ahí sí se la pasan toda la vida. Y eso es una mala semilla, repito, esa es una mala semilla que se siembra desde casa. Espero que usted no lo haya hecho. Y que si lo recibió ya como adulto que está aquí, que no siga causando afectaciones en su desempeño diario, en su vida cristiana, aún en su vida cristiana, hermanos. Tú no vas a hacer nada. No, ¿qué vas a hacer tú? Eres un tonto. Eso déjalo para otros. Tú no vas a poder. A todo le tiras y a nada le pegas. Y esa semilla empieza a crecer y entonces tienes miedo a fracasar en lo que debes de intentar. Y ese miedo te va a paralizar, te va a congelar. Ese miedo es un inhibidor de los logros de objetivos que debes de tener siempre. Y luego, en ese miedo, no solamente ya no te atreves a hacer las cosas porque tienes miedo al fracaso, sino por las consecuencias, o por la crítica, o por lo que se te va a señalar, etcétera, etcétera. Y como resultado, pues no se logra nada. Porque no se intenta nada. Porque la semilla del no vas a poder, de tú eres un esto, tú eres el otro, está ahí sembrada. Debemos saber, iglesia, y vamos a entrar a las verdades de Dios. Debemos saber, iglesia, y le voy a compartir una historia, un pasaje bíblico completo para que usted vea.
Debemos saber, iglesia, que jamás, una vez repito, jamás, ¿qué dijo? Jamás estaremos preparados al 100% para afrontar o realizar algo nuevo. Jamás. Y fíjese, y hay personas que son las que verdaderamente Dios quiere que está sembrando esa buena semilla y esa buena actitud y esa perseverancia y todas otras virtudes que puedo mencionar. Toman el fracaso como parte del aprendizaje. Y eso cambia la perspectiva. Tomar el fracaso como aprendizaje. Debemos comprender, pues, que Dios en su palabra tiene mandamientos, tiene ordenanzas, tiene encomiendas que hay que llevar a cabo. Y debemos saber también que Dios conoce si tenemos el conocimiento, Dios sabe si tenemos el conocimiento o no en aquello que nos va a solicitar. De tal forma que si Dios lo encomienda y decidimos no hacerlo con toda nuestra incapacidad y miedo, que obviamente Él lo sabe, que son cosas que posiblemente nuevas que nos van a traer incertidumbre, entonces Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar, Él nos va a moldear. Y posiblemente eso que te está solicitando Dios, no lo puede hacer mañana, pero sí requiere que Dios te está invitando a que te capacites, te formes, te instruyas, indagues, investigues, te alimentes para que entonces después de cierto tiempo lo hagas. Pero para dar el paso 10 hay que dar el paso 1. Dios, por ejemplo, no te va a poner ahorita a reparar una llanta de un tractocamión, pero si te lo pide, tienes que capacitarte en ello. ¿Sí me explico? Y es que no lo voy a lograr a la primera. Pues claro que no lo vas a lograr a la primera, pero vas a aprender. Dios no te va a dar instrucciones que Él sabe, que Él mismo sabe que no puedes hacer hoy, pero sí sabe que te puedes capacitar en eso. Y posiblemente en meses vas a hacer lo que se está solicitando. Te voy a dar tipos de instrucciones que Dios dio a los antiguos, pero que están vigentes de hace miles de años. Por ejemplo, la primera instrucción que consideré acá estaban unos hombres arreglando las redes. Pasa el Señor Jesucristo y les dice, sígueme. ¿Qué aconteció? Al instante dejaron las redes y le siguieron. Hermanos, y esa instrucción sigue vigente. Sígueme. Te voy a hacer pescador de hombres. Otra instrucción que está vigente es guarda mis mandamientos. Otra instrucción que está vigente, toma el arado, pero no voltees atrás. Otra instrucción que está vigente, marido, ama a tu mujer. Otra instrucción que está vigente, esposa, respeta a tu marido. Otra instrucción que está vigente es esfuérzate y sé valiente, confía en tu Dios, pasa ese mar, habla con esa autoridad. No tengas miedo, yo estoy contigo. Debemos saber, hermanos, para entrar en estas realidades, que todo lo que vemos a nuestro alrededor, a ver, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Mire, de lo más sencillito, ¿qué será? Una silla, el piso, el material, las lámparas. Algo más complejo, las televisiones, las bocinas, las computadoras, los celulares. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo, absolutamente todo. Ya sean muebles considerados sencillos, hasta la mayor tecnología que podamos tener en nuestras manos. Hermanos, fue un perseverar, un fracaso y un error. No lo hicieron a la primera. Pero lo intentaron una, otra y otra vez, hasta que fue perfeccionado. Ellos no tuvieron miedo al fracaso, sino que lo vieron como una enseñanza. Ellos intentaron
y lo superaron. Y usted y yo hoy lo podemos disfrutar porque otros no tuvieron miedo al fracaso. Benjamin Franklin, se le quedó esta frase a él, pues acuñó esta frase. Dice, es que no fallé. Descubrí al menos 100 veces de cómo no debo de hacerlo. No fallé. Descubrí al menos 100 veces de cómo no debo de hacerlo. Eso es aprovechar precisamente el fracaso en el buen sentido. Iglesia, el miedo te puede amedrentar, paralizar, neutralizar y convertir el fracaso en algo negativo, o por el contrario, ese fracaso te aporta una gran enseñanza, una gran experiencia. Cada quien le va a dar una perspectiva diferente. Vayamos a la historia en la Biblia. Éxodo 3:1. Hermanos, en todo se puede intentar y fracasar, y la próxima vez lo vas a hacer mejor. Bueno, todo se puede. Nada más hay una excepción, cuando menos se me viene a la mente una excepción. ¿Cuál es la excepción? El matrimonio, ese no se vale. ¿Verdad? Cuando llegue al 15º matrimonio, entonces ya va a ser perfecto. No, hermano, ahí está la excepción a la regla. Échele ganas ahí donde está. Ahí sí, échele todas las ganas. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, es lo que significa Horeb. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto era algo extraño porque la zarza debía consumirse inmediatamente. Sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la gran opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermanos. Una vez más le repito, todo tiene un propósito. ¿Por qué menciona a todos esos pueblos enemigos de Dios? Al eteo, al amorreo, al fereceo, al cananeo, al heveo y al jebuseo. ¿Sabe por qué? Porque te está diciendo, te voy a dar una encomienda. Te voy a dar un gran propósito que cumplir, pero no tengas miedo. Yo estoy contigo, porque te voy a poner, vas a ir a una tierra donde la gente que está viviendo ahí son enemigos tuyos. Te le está diciendo, vas a tener una encomienda, pero que el miedo no te lleve a fracasar en intentarlo. ¿Sí me explico? Por eso le menciona a esos pueblos. Porque igual ahora, hermanos, igual ahora. Tomas un reto, tienes un propósito, tienes un sueño alineado a la voluntad de Dios, y pues a veces se va a poner, como dicen por ahí, color de hormiga. Se va a poner serio el asunto. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Sucumbir por el miedo al fracaso? Porque no vas a poder. No, hermanos, eso es precisamente lo que le está diciendo Dios a Moisés. Entonces, fíjese lo que dijo, y he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, o sea, enorme tierra, y además ahí fluye leche y miel. Entonces ya imagino a Moisés, está enfrente ahí, ¿no? Ay, ¿cuál plan perfecto tiene Dios? ¡Wow! ¿Y a quién estará pensando Dios usar? Entonces viene la instrucción, hermanos. A él. Fíjese lo que dice aquí el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora sí se puso difícil. ¿Saben lo que le está pidiendo Dios a Moisés? Le está pidiendo, imagínate tu nombre. A ver, hermanito, vaya ya con Clau
¿Sí? O sea, le está pidiendo que vaya con el presidente de Egipto, con la máxima autoridad en Egipto. Ve ahí, ve a hablar con tu presidente y dile lo siguiente. ¿Qué? Ahora, le puso entonces un reto muy fuerte, hermanos. Imagínese nada más. Ve a hablar directamente con tu presidente y le vas a decir lo que yo te voy a encomendar. Y vas a hacer lo que... Si el miedo lo hubiera, ¿sí?, cauterizado, fracaso total y absoluto. Si el miedo al fracaso lo hubiera congelado, cauterizado, neutralizado, hermanos, no hubiera hecho nada. Por tanto, ve ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. O sea, ahí viene la respuesta. Empezó a tener miedo de la encomienda que se le había dado. Dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió. ¿Qué le dijo? Ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, si ese respaldo sigue estando vigente en todo lo que emprendas, obviamente tienes que tener cuidado que sea la voluntad de Dios. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te daré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios entonces, he aquí, pues una vez más, o sea, ¿cómo? O sea, simplemente llego con los hijos de Israel yo y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Y qué pasa si ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ese me ha enviado. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y entonces ya dice, ve, reúne a los ancianos. Entonces ya entra aquí otro reto. Bueno, ya me dijiste que fuera con Moisés. Pues sí, pues no voy a tener miedo al fracaso, voy a ir. Pero con el pueblo eso es tan peor. Son bravos. Dios está contigo. Ve y reúne entonces ahora a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, a la tierra, del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo. O sea, lo que está diciendo es, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Pero que el miedo no te neutralice. Como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Bueno, que no cunde el pánico, pues. Hermanos, usted sabe cómo Dios trató con Moisés. Moisés tenía pasión por defender a su pueblo. Moisés renunció a ser hijo de la hija de Faraón para ser parte de su pueblo. Él sería quizás el próximo rey de Egipto. ¿Sí? Esa es la realidad, pero él renunció a eso y tuvo pasión por defender a su pueblo. Usted sabe la historia y en la historia encontramos que Moisés mató un egipcio, cuando estaba lastimando a uno de sus hermanos. Dios le vio pasión, Dios le vio decisión, Dios le vio amor por sus hermanos, pero necesitaba ser moldeado. Porque así no eran las cosas. Usted sabe cómo Moisés tuvo miedo también y dijo, es que no sé hablar.
Dios lo sabe. Hermanos, Dios sabe nuestras debilidades, pero Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Lo hemos cantado, lo sabemos en la palabra y hay un canto que habla de eso, hermanos. Sin embargo, muchas veces el miedo te sigue neutralizando. El miedo al fracaso. Estamos hablando del miedo al fracaso hoy, hermanos. Era un gran reto que Dios le dio a Moisés. Cuando se va a iniciar una actividad nueva, como la de Moisés, ¿verdad? Que era algo nuevo para él. Una actividad que jamás se ha realizado, vienen definitivamente muchas dudas. Y junto con esas dudas e incertidumbres, vienen preguntas, ¿lo podré hacer? Imagínense, pues soy tartamudo, dijo Moisés. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo hago bien? Y muchos, etcétera, como este tipo de preguntas, ¿no? De cuestionamientos, autocuestionamientos. Ahora bien, claro que antes de este caso, Dios, como le dije, vio a Moisés ciertas aptitudes. Sus decisiones anteriores lo vio, su carácter lo vio, su determinación lo vio. Recordemos que antes Moisés había realizado un acto incorrecto, sin embargo, denotó que había pasión por defender a los suyos, aunque requería formación, pero ahí estaba la valentía, el deseo de hacer las cosas, pero ahora serían al modo de Dios y no al modo de él. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? E inició pues una etapa de instrucción de parte de Dios para que lograra lo inimaginable, para que lograra lo imposible y arriesgado a lo que iba a hacer. Imagínense llegar ante Faraón, merecía la muerte, porque no lo mandaron llamar. Pero como siempre, hermanos, ante cualquier circunstancia que iniciemos, sea proyecto, sea cualquier situación, sobre todo encomienda, mandato de Dios, hermanos, y entonces empieza a ser presa del pánico al fracaso, no voy a poder hacerlo, hermanos. Recordemos, lo repetimos 10 veces o más de 10 veces al inicio, no temas, Dios está contigo, no tengas miedo, dice el Señor, yo estoy contigo. Lo único que debemos estar seguros es que sea Dios el que nos está solicitando que hagamos esto o aquello. Dios sabe si lo podemos hacer. Dios sabe si no lo podemos hacer. Pero Dios requiere tratar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida y desea y quiere capacitarnos para que lo hagamos después. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos solicita Dios, además de lo que hemos mencionado hoy y que está vigente en nuestros tiempos, hermanos? Solamente voy a citar un ejemplo trascendental que Dios nos pide a cada uno de nosotros hoy en este día, y que el miedo al fracaso no te neutralice, quizás como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué Dios te encarga y nos encarga? Comparte el evangelio con otras personas. Es un mandato que está vigente. Señor, es que no sé hablar, soy tartamudo. ¿Qué? Pues te estoy oyendo hablar bien. Oh, perdón, Señor, no. No sé si han visto un video ahí en el internet. Es un señor ya, quizá de unos 80 años, se le ve más o menos, y va allá en USA a la oficina del Seguro Social. Y va caminando así. Es más, lleva como una andadera o lleva un bastón, no sé, y va caminando normal. Y llega a la puerta y la abre, y cuando llega a la puerta empieza. Sí, véanlo. Bueno, no sé si lo va a encontrar. Así es, hermanos. Yo conocí a una persona que llegaba, en ese caso estábamos en un restaurante, y se bajó del carro y llegó así más o menos, con su bastón. Así va. Llegó, se sentó y
pero algo se le olvidó en el carro y no se dio cuenta. Se levantó así, casi se fue medio caminar o a casi trotando y regresó y se sentó. ¿What? Evangeliza. Pero sí, para contar chistes buenos. Comparte las buenas nuevas. Habla de Cristo con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus familiares, con tu vecino, con tu jefe. Compártele de Cristo. Pero el miedo a fracasar, hermanos, nos tiene neutralizados. Nos tiene congelados. Y no estamos haciendo nada en respecto a ello. Y tu respuesta puede ser, imagínese, hermano, en esta cuadra ahí está una persona ahí en una tienda que me dijo que si podía enviar una persona allá porque yo estoy, cualquier cosa, ¿no? Iba, no, es que nunca he compartido el evangelio. ¿Y ya tienes 15 años de convertido? ¿Cómo? No, es que no tengo experiencia. Es que nunca lo he hecho. Y la respuesta es, sí, efectivamente no has obedecido. Por miedo al fracaso, hermanos. Por miedo al fracaso. Y sigue pues aún esa condición de fracasar antes de intentarlo. Quizá ya fueras un gran evangelista, pero desde hace muchos has ido postergando el obedecer a un mandamiento de Dios. Además, ¿cómo te vas a capacitar y ser efectivo en compartir el evangelio si no lo practicas? Si no lo haces de forma correcta al principio, cada vez que lo sigas haciendo, pues lo vas a hacer mejor. Pero para compartir el evangelio a la 1589 persona que te toca mañana, tuviste que haber hecho la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Pero el miedo al fracaso te tiene neutralizado. Esa es una realidad, hermanos. Acuérdese. Hay fracasos que neutralizan, que te intimidan, que te congelan, pero hay fracasos que te capacitan. Hay dos tipos. O sea, vas a canalizar el fracaso de dos formas. El término fracasar o fracaso puede ser solo un pretexto para no intentarlo, solo por miedo. Y en lugar de tener miedo a que no salga de la forma perfecta o aceptable, que nos lleva a ser conformistas y sin propósitos, sin objetivos y hasta dependientes de los demás, hermanos, tomemos autoridad y en el nombre de Cristo que va con nosotros y que nos dice, no temas, yo estoy contigo, hagamos las cosas, iglesia. No entiendo por qué a veces escucho, ¿verdad? Personas que ya tienen 40 años en el evangelio. Bueno, a lo mejor exageré mucho, ¿no? 15 años en el evangelio. Y luego que digan, ora por mí porque a ti sí Dios sí te oye y a mí no. ¿What? Bueno, si no entendieron, ¿qué? Acorde con un estudio acerca del por qué fracasan las personas, encontramos lo siguiente. Número 1, ser conformista. Así estoy bien. Tengo miedo al fracaso. Me van a criticar, me van a ver, me van a señalar. No, se van a burlar de mí. Una persona está destinada al fracaso en el sentido incorrecto. Acuérdese que hay dos sentidos. El fracaso es experiencia y capacitación o es neutralización. Angustia, desesperación, vergüenza. Una persona está destinada al fracaso si no tiene interés alguno en avanzar en la vida y en intentar mejorar en algún aspecto en ella. Ahora, sobre todo en lo espiritual. Sobre todo en lo espiritual, que es lo más importante. Otro de los aspectos que la gente vive en el fracaso es la falta de visión. La persona que no tenga un objetivo o meta definida de su vida no podrá alcanzar el éxito y siempre fracasará.
porque como no tiene un propósito en su vida, y al no tener un propósito, pues ya está fracasando. La falta de autodisciplina, hermanos, el desorden que no lleva a ningún lado, solamente lleva a vivir en un lugar y totalmente desordenado. Sin embargo, por el contrario, el ser consciente y muy consciente de que hay métodos, hay procedimientos y hay que observar los procesos y que los procesos se establecen para qué, para cumplirlos y entonces llegar a un propósito, ¿no? Acuérdese, debemos de evitar fracasar en el sentido negativo. Y si se hace, si fracasas, entonces, ¿cuál es el propósito, el lado positivo? Pues que se aprenderá. Se aprenderá. O cambias el procedimiento, o cambias la forma de pensar, hermanos. Esto es aprovechar el fracaso. Mire, ahorita me acordé de una película que dice, ahorita me voy a meter al internet a ver cómo se llama la película, pero no sé si usted se va a acordar. Una película que es una película, vamos a decir, de Hollywood. No sé si la promovió o produjo Hollywood, pero es una película X. Pero fíjese cómo puede sacar una enseñanza hasta de una película X. El actor aquí es el de Misión Imposible, Tom Cruise. Esa película es que este cuate tiene en su sangre como algo que le pusieron, que tiene una ventaja, que que va en una guerra y lo matan, se regresa otra vez al principio y vuelve a comenzar otra vez. Así es. Entonces lo que hace es, pues aprovecha la experiencia, va y quiere atacar a los enemigos para casa, lo matan, pero vuelve, pero si me fui por aquí, ahora me voy por acá. Ahora acciono diferente. Pues ¿cuántas veces murió? Yo creo que como 158,000 veces. Pero al final logró el objetivo. Entonces, hermanos, hay que ser disciplinados, observadores, indagar, investigar, conocer los procedimientos y si no, investigar los procedimientos y llevarlos a cabo. Y si no sale de una forma, saldrá de otra forma. Pero que el miedo no te neutralice. Por ahí dijo, voy a citar algunos personajes que fueron creyentes. Uno de ellos fue Albert Einstein, que dijo, pues si quieres un resultado diferente, pues haz las cosas diferente. Aprovecha el fracaso también. Una persona dijo, ya lo mencioné, sí, ¿verdad? Se ya ha aprendido 100 veces a cómo no hacer las cosas. Eso es aprovechar el fracaso. Otra de las circunstancias por las cuales la gente fracasa y sigue teniendo miedo al fracaso es el aplazamiento de hacer las cosas. Le dicen, este es el hombre del mañana. Porque le preguntan, mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago. El aplazamiento es la tendencia de dejar todo siempre para más adelante. Una persona que aplaza todo siempre está esperando el momento ideal, pero a veces nunca llegará. A veces nunca llegará. Eso de aplazar las cosas, iglesia, eso de poner las cosas para después, dejar las cosas importantes para después, pues ¿qué creen? Que ya se inventó una enfermedad para eso. ¿De veras? Ya se inventó una enfermedad que es la característica de aplazar las cosas para después. Esa enfermedad inventada, pues ya saben por quién, ¿verdad? Por este mundo para justificar la flojera y la desganez de esta generación, hermanos, se llama procrastinación. O sea, le pusieron nombre. Usted investíguelo, hermanos. ¿Cómo se define la procrastinación? Procrastinación, es el hábito común de posponer tareas importantes para más tarde, cambiándolas por actividades que nos resultan más cómodas o más placenteras.
Y esto sucede mucho en la escuela. Ay, ¿por qué se me viene la escuela? Oh, Señor, Dios mío. Dejas un trabajo y no lo hacen. Y ese trabajo te va a ayudar para practicar para el examen, ¿no? Para estudiar para el examen. Entonces yo les digo, ese trabajo es para que ustedes enseñen y se capaciten para hacer el examen que voy a poner dentro de 2 semanas. Y lo están haciendo, y cuando llega unos 2 días y ya lo hicieron, y no lo han hecho. Y no lo han hecho, y no lo han hecho, y no lo han hecho. Eso sí, con los dedos pulgares, los dos hinchados. Es que tengo procrastinación. Denles pretextos, síganles dando pretextos, a ver dónde terminan. El fracaso será o positivo cuando lo aprovechas como experiencia, o será negativo cuando te neutraliza, te paraliza por miedo. Por miedo, hermanos. Pero le quiero decir una cosa, iglesia. ¿Sabe dónde se transmite, en este caso, entre comillas, la procrastinación o procrastinación? Desde casa. En casa les enseñamos a ser diligentes, responsables, atrevidos, valientes, esforzados. Les enseñamos a no tener miedo al fracaso o los neutralizamos. Así de sencillito. Otro de los aspectos que es una prueba del miedo al fracaso es la falta de persistencia o perseverancia. Claro que todo implica esfuerzo y reto. ¿No lo vimos con Moisés? Claro que todo implica riesgo y esfuerzo. Sin embargo, hermanos, pues o obedecemos a Dios o saldrá en nosotros Jaimito el cartero. Es que quiero evitar la fatiga. El aspecto o el pensamiento o la personalidad negativa también es algo que va a influenciar para tener miedo al fracaso. Una persona que solamente tiene pensamiento negativo en su cabeza, pues no puede triunfar jamás en la vida. Tiene miedo a fracasar, tiene miedo a arriesgarse. Y hay una advertencia, hermanos, la negatividad se contagia y es muy contagiosa. Cuidado, hermanos. La falta de decisión. Falta de decisión, no, es que está neutralizado por el miedo al fracaso, hermanos. Hay una frase también acuñada por ahí que dice lo siguiente: si crees que lo puedes hacer, estás en lo cierto. Pero si crees que no lo puedes hacer, estás en lo correcto. Así de sencillito. Miedo al fracaso, hermanos. La excesiva preocupación es un factor que da como resultado una prueba objetiva del miedo al fracaso, hermanos. Para triunfar hay que tomar riesgos. Ser demasiado precavidos es tan perjudicial como no ser precavidos. O sea, los dos extremos están mal. En esta vida siempre vamos a correr riesgos. Pero si no los tomamos, entonces nunca avanzaremos en nuestro propósito definido. Y comenzamos con evangelizar. ¿Por qué no lo hacemos? Miedo, temor, terror a fracasar. Y a todo lo que implica esto, las críticas, los señalamientos, las burlas. Hermanos, si lo que tenemos que hacer no lo hacemos, entonces hemos estado viviendo una vida de fracasos antes de que lo intentemos. ¿Quieres que te comparta una cosa muy trascendental, iglesia? Veamos el ejemplo de Cristo. Él no se quedó en el cielo.
Él no se quedó solamente en los planes, proyectos y sueños. Él no tuvo miedo al fracaso, aunque muchos pensaron que fracasó. Él se despojó de su divinidad, se hizo semejante a los hombres, e hizo y logró todo aquello, todo aquel propósito que tenía que realizar. El Verbo se hizo carne. ¿Qué es un verbo? La acción se hizo realidad. No se quedó en sueño, no se quedó allá, se logró. Hermanos, hermanas, que no te neutralice, que no nos neutralice el temor. Que el temor al fracaso no te mantenga estático y estés dejando de hacer lo que sabes que tienes que hacer ya. Y si tienes miedo al fracaso, canalicémoslo primero en el buen sentido. Pero no tengamos miedo. Dice el Señor, yo estoy contigo. Amén. Recordemos eso, iglesia. Recordemos eso cuando el miedo quiera neutralizarnos y paralizarnos. Y ese temor al fracaso, que es el miedo que estamos viendo hoy, pues ni siquiera haga que lo intentemos. El Señor te dice una vez más, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey bendito. Gracias por amarnos. Gracias por considerarnos. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales a tu palabra, Rey. Y que tomemos autoridad en obediencia a cada una de las instrucciones que tú nos das, Padre. Y que el miedo al fracaso no nos cauterice, no nos neutralice. El miedo al fracaso, Señor, no nos aniquile y ni siquiera nos demos la oportunidad de intentarlo. Padre bendito, tú nos pusiste el ejemplo y ese ejemplo es el que queremos seguir, el ejemplo de Cristo Jesús, el cual no se quedó en su lugar, sino descendió y vino a cumplir todo aquello que se le fue encomendado paso por paso, cumpliendo todo el procedimiento metodológicamente que tú le marcaste, Señor, como primera persona de la Trinidad. Gracias, Padre, porque hoy podemos decir que en ti estamos, mi Dios, seguros de que podemos caminar adelante, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, que Dios les bendiga. Que no les neutralice el temor a fracasar. Inténtalo, hermano, inténtalo en todos los aspectos. Pero quiero resaltar, evangelicemos, no tengas miedo, comparte la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga.